Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo del podcast. Hoy estoy acompañada de una drag de Pamplona. Ella es Aisemin, que además tiene muchísimos conocimientos acerca de todo el mundo drag, de la historia y demás. Y me ha parecido súper interesante que pueda explicarnos un poquito en qué consiste todo esto y cuál es el nexo, la conexión que existe entre el mundo drag y la moda. Bienvenida. Muchísimas gracias, Suri. Explícanos o un poquito, haz una introducción acerca de quién eres y qué es esto del travestismo. Vale, pues como ha dicho Suri, yo me llamo Aisemin, soy de Burlata, de un pueblo muy cerca de Pamplona. Y bueno, pues en drag, ¿qué hacemos? Pues bueno, pues hago pinchadas, hago actuaciones, un poco de todo, ¿no? Y tengo una inclinación, me gusta mucho la moda, así que espero aprovechar este espacio para compartir algunas de la información de la que dispongo. ¿Y qué es el drag? Bueno, pues el drag yo diría que es una expresión artística que engloba muchísimas cosas, ¿no? Al fin y al cabo hay factores que son comunes a todos los estilos, como puede ser el maquillaje, como puede ser la ropa, ¿no? Esa potencia estética. Pero luego hay muchísimas otras cosas que son muy características de algunas de las travestis que no tiene por qué compartir todo el mundo. Hay travestis o hay drag queens que se dedican más a cantar, hay otras que se dedican más al playback o al lip sync o a la comedia, o con el auge de las redes sociales hay muchísimas influencers o muchísima travesti que se dedica al contenido para redes sociales. Así que bueno, me gusta el término expresión artística porque engloba muchísimas cosas. Claro, digamos, para los que no sabemos tanto acerca de este mundo, que se trata como de un show, un espectáculo, un entretenimiento, ¿no? Una manera de un arte que intenta entretener de alguna manera, pero cada una encuentra cómo hacerlo, ¿no? O esa habilidad que se le da mejor para transmitir como su arte, ¿no? Eso es. Es cierto que sí que tiene un componente muy potente con el género. No se sabe muy bien de dónde viene la palabra drag. Algunas dicen que vienen del término inglés drag, que significa arrastrar, por arrastrar la cola. Otras dicen que viene del término grand drag, que era un término que se utilizaba históricamente para los bailes de máscaras. O hay gente, a mí este no me gusta mucho, que dicen que en los teatros shakespearianos y demás, como las mujeres no podían actuar, en los guiones y demás se anotaba drag, dressed as a girl o dressed resembling a girl, ¿no? Entonces sí que es verdad que el género en muchas ocasiones tiene un componente muy potente, pero no siempre, porque encontramos travestis, por ejemplo, a nivel nacional, puede ser Uacio Crujiente o Onyx Unleashed, en las que ese género está diluido. Sí que ha tenido siempre una vinculación con el género, pero no tiene por qué ser un hombre que hace de mujer o una mujer que hace de hombre en el caso de los drag kings. Entonces, digamos que todas las drags podrían meterse en el mismo saco, a pesar de que, al mismo saco, quiero decir, englobarse en el mismo estilo, a pesar de que hagan diferentes cosas, como tú dices, playback y demás, o hay diferentes tipos de drags. No, las drags o las travestis se diferencian muchísimo unas de otras, no solo por la disciplina que hacen, como hemos comentado antes, no hay mucha gente que se dedica a la comedia, hace stand-up, hace monólogos, otras se dedican más a la moda, a la creación de contenido, o muchísimas hacen playback, ¿no? Los conocidos lip syncs en inglés. Eso es, por una parte, en cuanto a lo que hacen, y en cuanto a la estética, las diferencias son vastísimas. Existen muchísimos estilos diferentes que bueno, en mucha medida han también influido en la moda más mainstream que tenemos ahora. Es que, de hecho, además, yo creo que últimamente, con todo el tema de RuPaul y varios realities que giran en torno a este tema del drag, yo creo que cada vez se está popularizando más y generalizando, ¿no? O sea, como que el público popular lo conoce y se está un poco como acercando esta cultura a la masa, ¿no? Por decir de alguna manera. Sobre todo con el programa Drag Race, ¿no? Que empezó en Estados Unidos, si no recuerdo mal, en el 2009, y que luego se ha ido adaptando en muchísimos países. Ahora mismo no sé cuántos países habrá, pero más de 10, incluido España. Sí que ha habido un auge muy conectado con la moda, porque es verdad que en el programa a las vestimentas le dan muchísima importancia, y también hemos visto una especie de resurgir o una especie de nacimiento de estilistas y de modistas, vamos, de profesionales que se dedican, si no casi exclusivamente, tienen muchísimo volumen para hacer trajes a travestis, y la lista es muy extensa. O sea, que digamos que se ha creado como todo una pequeña industria o todo un mundo de diferentes profesionales que se dedican a esto. Sí, por ejemplo, en el caso de la moda tenemos muchísimos ejemplos. En el caso de Estados Unidos tenemos, por ejemplo, Diego Montoya,
que ha ganado 2 Emmys, tenemos a Godoy, tenemos a Marco, tenemos a Domino Couture, que también ha ganado un Emmy, tenemos a Saldi, que además es miembro de los Club Kids, que igual luego hablaremos, es el diseñador que le hace casi todos los trajes a RuPaul, tenemos a Brad Callahan, y en el caso de aquí tenemos, por ejemplo, a José de It Spain, que también no trabaja únicamente con travestis, con drag queens, pero sí que, por ejemplo, lleva todos los festivales de Supreme, algunas de las promos de Drag Race. Tenemos a Antonio Velasco, a David Moss, a Martina Zanotti, o sea, tenemos muchísima gente que se dedica a la producción de trajes y demás para drags y para travestis. A nivel personal, por tu opinión personal, ¿cómo dirías que ha impactado todo esta popularización de este tipo de programas o del mundo del drag? ¿Cómo crees que ha impactado en la moda del día a día? ¿Tú puedes ver algún tipo de tendencia o alguna cosita que digas, esto es influencia drag? ¿En la ropa más mainstream? Sí, o en general, en el público general, de alguna manera. Bueno, yo creo que las travestis, igual esto es de formación profesional, pero las travestis han influido en muchísimas cosas, empezando por maquillaje, contouring, demás, todo eso yo creo que bebe un poco de esta estética, ¿no? De cambiar un poco tus facciones con maquillaje. Y en el caso de la moda, pues yo creo que sí que se ve cierto atrevimiento, ¿no? Unas ropas más vanguardistas o más extravagantes, y yo creo que sí. Profundizando un poquito en el tema de la moda y el drag, yo creo que quizá el público general, como yo, que también me incluyo, y que no tenemos quizá muchos conocimientos de todo este mundo, cuando pensamos en una drag, pensamos pues en las lentejuelas, un tipo de maquillaje, un tipo de estética muy concreta, pero realmente hay diferentes tipos de drags a nivel estético, en moda y eso, con todo lo que viene a ser su estilismo. Los estilos son muy diferentes. Al final, el drag está muy vinculado con una expresión de tu identidad. Entonces, cómo expresas tu identidad a través de la moda es muy personal, por lo que no se puede encapsular o encasillar a todas como un vestido de lentejuelas muy glamuroso, un pelucón, unos pendientes muy grandes y listo, ¿no? Es verdad que pues cada una, por supuesto, desarrolla su estilo propio, pero se pueden ver diferentes tendencias o diferentes términos abanico, ¿no? Que pueden englobar un cierto estilo. Empezando con el que has mencionado, que quizás es el que todo el mundo pensemos, ¿no? Cuando pensamos en una travesti, una drag queen, un vestido de lentejuelas, un pelucón súper grande. Sí que existe una corriente muy extensa, sobre todo en Estados Unidos, de concursos de belleza de travestis. Bueno, al principio solo eran para drag queens. Por ejemplo, uno de los más conocidos es Miss Gay America. El primero se celebró en Nashville, en Tennessee. Los últimos años creo que se han celebrado en Little Rock, en Arkansas. Y al principio sí que solo dejaban participar a hombres gays, ¿no? Hombres gays que hiciesen de travesti, ¿no? Que se vistiesen como una mujer. Y son muy similares a los concursos de belleza de mujeres cis que, sobre todo antes, ¿no? Cuando éramos más jóvenes, tú y yo, en la tele podíamos ver en muchas ocasiones. Entonces tienen pues diferentes pruebas. La primera, una entrevista sin vestirse. Luego tienen un talento que hacen solas. Luego, por ejemplo, tienen una pasarela ya montadas, ¿no? Ya vestidas con su pelucón, con estos megatrajes que se ponen... Más elaborado, ¿no? O sea, casi calcado a lo que viene a ser los... Sí, es una inspiración muy directa. Este es muy conocido, Miss Gay America, por ejemplo, y luego también está Miss Continental, que se creó en Chicago, en Illinois, un poco en respuesta a esa prohibición de que solo podían participar hombres gays generalmente en el Miss Gay América, ¿no? Al final, uno de los pilares más fundamentales de este colectivo, del colectivo de travestis, son las mujeres trans, que han estado desde el principio, y entonces nace un poco en respuesta, y en este sí que podían participar mujeres trans. Y el funcionamiento era muy similar. Sí que tenían alguna otra categoría, por ejemplo, aquí tenían bañador, que es algo que también vemos mucho en los concursos de belleza de mujeres cis, pero el funcionamiento era prácticamente el mismo. Entonces, a ver si lo he entendido, estas drags que se apuntan a estos concursos de belleza, ¿tienen una similitud a nivel estético o es que lo que quieres decir es que se marcan diferentes estéticas dentro del concurso? No, tienen al final los criterios sobre los que se les juzgan son muy parecidos, ¿no? Entonces,
por supuesto, cada una tendrá sus inclinaciones estéticas y habrá algo que le guste más que otro, pero en general se puede englobar que es algo más glamuroso. Ok, que todas son más parecidas estéticamente cuando se mueven en ese mundillo. Eso es, y no son las primeras de esta corriente, por así decirlo, ¿no? No sé cómo decirlo. Por ejemplo, ya en el siglo XIX, creo que nació en 1881, tenemos a Juliane Tinch, que fue una travesti que además de trabajar en producciones de Broadway, trabajar en Hollywood, a principios de 1910 más o menos, lanzó una revista de moda que se llamaba Juliane Tinch Magazine, en la que daba consejo de moda a mujeres cis. Entonces, esta corriente más glamurosa del drag ha estado presente desde hace muchísimo tiempo. Más de 100 años, desde hace muchísimo tiempo. Entonces, todo este perfil de drags que acuden a eventos como Miss Drag America cumplen como una misma estética, están como dentro de la misma onda, por decirlo de alguna manera. ¿Qué otros estilos se te ocurren dentro del drag? Pues me gustaría hablar, por ejemplo, de los Club Kid. Los Club Kid fueron un grupo de jóvenes que se empezaron a reunir más o menos en 1980, en la década de los 80, y también se extendió hasta los 90 en diferentes clubs nocturnos de Nueva York. Uno de sus propulsores fue Michael Alley, quien decía que, bueno, y quizás el inicio de esta corriente, por así llamarla, había sido el fallecimiento de Andy Warhol. ¿Y en qué consistía su estética? Porque lo más potente de este grupo era su estética, ¿no? Bueno, pues guardaban un equilibrio entre el glamour y la mofa, ¿no? Fueron muy vanguardistas, seguían un poco en un punto de vista do it yourself, hazlo tú mismo. Entonces utilizaban materiales poco convencionales, materiales que a priori nada tienen que ver con el glamour, con el exceso, con lo exuberante, y los reconvertían en atuendos muy llamativos. Y aquí tenemos muchísimos ejemplos muy conocidos. Tenemos a que he mencionado, por ejemplo, Michael Alley, tenemos a Richie Rich, tenemos a James and James, está también Zaldi, que hemos comentado antes, que es el que ahora es modista de drags, sobre todo de RuPaul. Tenemos a Jennifer Field, creo que se llama, si no recuerdo mal, que es una modista que fue la encargada de hacer todos los trajes y llevar un poco la dirección artística de Sexo Nueva York. Y luego un poco más adelante también encontramos otra gente como Amanda Lepore, por ejemplo. Y eso, se juntaban en diferentes clubs y fue muy importante porque llamaron un poco a los outcasts, ¿no? A los marginados. Entonces fue un movimiento muy importante, sobre todo para gente racializada, para gente del colectivo LGTB, porque no es encontrar un lugar seguro en el que socializar. De hecho, me parece súper interesante que lo menciones porque ya ha salido alguna vez en el podcast y en temas que he tratado tanto en Instagram como en el podcast, y es algo que realmente impactó después a la moda que vino después. ¿Qué opinión tienes tú acerca un poco de esto, ¿no? De realmente estas personas un poco marginadas, como tú estabas comentando, que estaban haciendo algo bastante loco a nivel creativo y a nivel estético, después, pues como pusieron de moda o normalizaron algunas cosas. Sí, o sea, se creó una corriente vanguardista muy, muy, muy fuerte. Por ejemplo, nacieron del underground, nacieron un poco en los márgenes, pero ya en 1988, si no recuerdo mal, fueron portada del New York Magazine. Entonces sí que había llegado al público en general. Y en sus clubs, por ejemplo, The Limelight fue muy famoso, un poco más adelante Disco 2000, Danceteria, en todos estos clubs, en todos estos bares en los que se frecuentaban, bueno, pues acudían muchísimos diseñadores que luego serían muy importantes. Tenemos, por ejemplo, Galliano, Jean-Paul Gaultier, está Thierry Mugler y, por supuesto, Alexander McQueen. Entonces, todos estos diseñadores bebieron de esa estética y luego quedó reflejada en muchísimas de sus colecciones. Así que la influencia y el impacto que ha tenido los Club Kids en la moda que consumimos hoy en día es innegable. O sea, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que cualquiera que esté escuchando esto, que conoce un poco la estética pues, de Mugler, McQueen y demás, puede entender, ¿no? lo que estás comentando, cómo se vieron influenciados por este movimiento. ¿Qué otras estéticas más hay dentro del drag para que la gente pueda un poco hacerse a la idea? Estéticas, como he dicho, hay muchas. Hay gente que tira más hacia lo oscuro, más gótico, más dark, ¿no? Pero si hay alguna que me gustaría hablar es el camp. Porque el camp es muy importante dentro de la comunidad drag.
Además, ha ganado muchísima fama dentro de la moda más mainstream, como luego hablaremos, y a mí me apasiona, la verdad. Explícanos un poquito para alguien que no sepa qué es el camp. El camp es un poco difícil de definir, pero yo diría que es como una sensibilidad o una inclinación estética y se basaría, según mi percepción, sin ser yo ninguna experta en nada, pero en dos pilares fundamentales. El primer pilar fundamental sería la exageración, se lleva todo a un extremo estético. Y el segundo sería la sátira o el humor, porque en muchísimos de los atuendos que veremos muy representativos del camp se combinan estos dos elementos a la perfección. Está muy relacionado, aunque no es lo mismo, con el kitsch, porque el kitsch sí que puede tirar un poco a la hortera a veces, ¿no? El camp sí. Un poco también, no nos vamos a negar, pero bueno, sí, sería un poco una corriente parecida al kitsch, pero con otros elementos. Eso, efectivamente, ¿no? Al final yo creo que el kitsch sí que tiene pues como algunas características propias, como el tipo de colorido, hay algunas ornamentaciones, algunos materiales, texturas y demás que son muy kitsch, que por eso las sabemos identificar. Vintage, eso, ¿no? Es, sí, sí. Tiempos pasados un poco el kitsch, mientras que el camp no tiene por qué tener nada. Eso puede ser un camp muy futurista, pero sí, tienen elementos en común. De hecho, fue uno de los temas que propuso la Met Gala, fue en el 10, el 11 o por ahí, un poco más tarde, sí. En el 2019, la temática de la Met Gala, bueno, la exposición que crearon, que luego se hizo la pasarela y demás, fue Camp Notes on Fashion, ¿no? Entonces, todos los que iban, todos los que acudían, los que son invitados, tenían que llevar atuendos camp, ¿no? Que se basasen en este concepto. ¿Cuáles me gustan a mí? Pues tenemos tiempo para ver. Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que también, ya haciendo un poco mi aportación desde la ignorancia, pero como bueno, el tema de la Met Gala y demás también lo hemos solido tratar en el podcast y demás, yo creo que también ha sido una de las Met que más ha gustado a mucha gente en general porque fue como bastante entretenida, bastante divertida para ver desde el punto de vista de las personas a las que les gusta la moda como más creativa y más, bueno, como más alocada, ¿no? Sí, a mí también fue de mis favoritas. Esa es la de Heavenly Bodies, cuando Rihanna fue de Papisa. A mí esa me estaba súper ligada como con la religión, sí. Sí, también era muy camp en esa. Pero en este en particular podemos ver, por ejemplo de ese humor, de ese absurdo, ¿no? Pues tenemos a Lady Gaga, que fue con varios vestidos de Maxwell. Empezó con un vestido fucsia enorme, se lo quitaba, tenía un vestido negro, se lo volvía a quitar, había otro vestido fucsia y se lo volvía a quitar y se quedaba en sujetador. Eso es totalmente humor. Y también tenemos esa exageración. Por lo menos, por ejemplo, tenemos a Katy Perry, que iba de Margiela, que iba de candelabro. Sí, súper famosa. Bueno, de hecho, estaré acompañando un poco este vídeo con imágenes. Si lo estáis viendo, pues podréis entender mejor de lo que estamos hablando. Si solo lo estás escuchando, pues luego te invito a que te pases por Google y hagas ahí un poco de investigación. Pues, por ejemplo, eso, Katy Perry iba de Margiela con un vestido de candelabro y luego de la fiesta se cambió e iba de hamburguesa. O sea, y me gustaría, si tengo tiempo, coger esta idea de candelabro para explicar diferentes tipos de camp que algunos estudiosos o algunos expertos dicen, ¿no? Hay gente que diferencia entre high camp y low camp. A mí no me gusta excesivamente, pero bueno, el high camp sería cuando se toma como referencia algunos elementos más sofisticados, como por ejemplo sería el candelabro, y el low camp sería cuando coges algunos elementos pues que no son tan glamurosos, ¿no? Y aquí también tenemos muchísimos ejemplos de travestis que se me ocurren ahora mismo. Por ejemplo, tenemos a una travesti, Manila Luzón, que se vistió de compresa, por ejemplo, y se hizo un vestido espectacular de compresa. O otro de sus vestidos más icónicos es cuando iba con un mantel de picnic, se hizo un vestido y le colgaban albóndigas, le colgaban espaguetis, en el sombrero tenía una cuchara, ¿no? Kimchi, una travesti coreana, también tiene muchísimos looks muy camp. Yo le he visto, por ejemplo, vestida de malvavisco, en el que le chorreaba miel. Le he visto vestida de un oso sobre un cojín, todo parte del traje. Entonces, igual esto estaría más en el espectro low camp según esta gente, pero bueno, sigue siendo camp. Es que, de hecho, yo que desconocía este término, tal y como lo explicas, el low camp a mí me parece como un recurso muy, pues muy interesante, ¿no? Cuando tú quieres expresar algo y eres artista y además, pues tu arte está muy ligado con el humor. De hecho, claro, es que me parece como un recurso, pues muy bueno, y creo que de hecho muchos diseñadores de moda seguramente habrán tirado un poco por este tipo. La influencia del camp en la moda es muy, muy, muy
acusada. Bueno, además, antes de indagar un poco más en eso, quiero mencionar, porque esto es muy importante, que la Met Gala del 2019 fue la primera Met Gala en la que acudieron 2 travestis como invitadas. Violet Chachki, que iba vestida de Moschino, con un traje cuya cola emulaba un guante. Entonces, toda la cola era un guante negro. Es que, de hecho, Moschino también... Sí, ahora veremos, sí. Y luego fue Aquaria también vestida de Galliano. Entonces, fue la primera vez que aparecieron 2 travestis montadas, porque RuPaul fue, creo que vestida de Saldi también, pero fue sin montar, fue de civil. Sí. No habría suficiente dinero en juego. Por ahí no pasó. Y bueno, podemos hablar, si quieres, de algunas de las influencias que ha tenido el camp en modistas o en diseñadores más conocidos, que, por ejemplo, que yo tengo aquí apuntado, pues tenemos Comme des Garçons, ¿no?, de Rei Kawakubo. En su colección, por ejemplo, del 2018, del 2012, la del 2012 fue muy famosa porque también la utilizó Lady Gaga y se hizo un poco... Bueno, para mí, como fan de Lady Gaga, yo la conocí a través de eso, ¿no? Que eran estos vestidos que emulaban los recortes que teníamos de pequeñas, que tú tenías varias ropas y se lo ponías a una muñeca de cartón. Pues eran un poco estas formas sin forma, ¿no? Entonces eso es muy, muy camp. Por ejemplo, Moschino. Tenemos la colección de, por ejemplo, de otoño-invierno de 2014 o de 2022. Es totalmente camp. Es que, de hecho, Jeremy Scott, yo creo que siempre también, aparte de que siempre le ha gustado muchísimo el color y demás, también ha tendido mucho al humor y, evidentemente, sabiendo esto, si ahora vamos y repasamos los desfiles de cuando Jeremy Scott era director creativo de Moschino, estoy, completamente segura de que nos vienen un montón de cosas de estas que has explicado tú ahora mismo, porque realmente su inspiración pues es muy camp. Sí, y yo creo que muy similar a, salvando las distancias, a esta tendencia que estamos hablando de Moschino es Schiaparelli, ¿no? Por ejemplo, tenemos la colección de primavera-verano de 2022, en la que teníamos muchísimas piezas en las que predominaba el negro, pero también había unos accesorios dorados imposibles. Es muy Schiaparelli. Sí, me acuerdo que había un gorro en el que cubierto de tul y el tul se fusionaba directamente con el vestido. Entonces, eso es totalmente camp. Y ya tirando un poco ya hacia la actualidad más cercana, el año pasado Schiaparelli lanzó una propuesta que tuvo bastante controversia. Sí, ¿no? la de los animales. Exacto, en la que, el desfile de alta costura. En el que pues casi todos los vestidos contaban con cabezas de león, de tigre incorporadas en el mismo vestido. Entonces, si eso no es camp, a mí que me arresten. Pues por mi parte la verdad es que me ha quedado muchísimo más claro de lo que ya tenía todo el universo drag. Me ha parecido súper interesante. No sé si hay alguna cosita más que quieres añadir antes de finalizar, y si no, también tienes las puertas abiertas para volver al podcast cuando quieras y nos sigues explicando cosas acerca de este mundo. Bueno, pues yo soy un amateur del mundo de la moda, me gusta mucho, consumo mucho, pero mis conocimientos son los que son. Entonces aquí pues lo que he querido es compartir un poco una píldora, quizás de las tendencias más generales o más habituales, pero vamos, que no para nada quiero ser reduccionista. El mundo travesti, la expresión artística de las drags es inmensa, cada una busca su estética y, por supuesto, no se circunscribe a las 4 ideas que he compartido aquí. Pero yo invito a todo el mundo a que consuma travestis, a que consuma drags, a que las siga y a que flipen con sus propuestas artísticas y sus propuestas de moda, porque es lo más y influimos a todo el mundo. Claro que sí, muchísimas gracias, yo no tengo nada más que añadir. Muchas gracias de nuevo, a ti también si has llegado a este punto de este capítulo del podcast, y sin más me despido hasta el próximo programa de Desvistiendo la Moda.